Trinidad. Tiempo atrás estuvimos hablando de los atributos comunicables, incomunicables del Señor. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio acerca de la creación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la creación directa de Adán y Eva. Amén. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, de la creación directa de Adán y de Eva. Y bueno, vamos a recordar un poco lo que la semana pasada nuestro pastor Pablo nos estuvo enseñando. Estuvimos hablando acerca de que la Biblia claramente nos enseña que Dios creó todo, ¿no? Estuvimos hablando de esto. Dios creó todo el universo, nos enseñaba nuestro pastor Pablo, y lo creó no a partir de una materia existente, ¿no? No es que hubiera una materia ahí que el Señor le hubiera dado forma, ¿no? No es así, ¿no? Nos explicaba nuestro pastor Pablo, sino que el Señor creó el universo de la nada, ¿no? Porque si hubiera creado el Señor algo o darle forma a algo existente, pues eso no fuese creado por Dios y no dependería de Dios, ¿no? Entonces, esto nos recuerda que entonces que nuestro Dios gobierna sobre todo el universo, ¿no? Y que no se debe de adorar en la creación nada que no sea a Dios, ni nada que sea fuera de Él. Es decir, todo lo que debemos y el único a quien debemos de adorar es a Dios, ¿no? Eso fue lo que estuvimos hablando. Entonces, algo también que estuvimos hablando con nuestro pastor Pablo es que este lado positivo acerca de que Dios creó algo de la nada es que entonces el universo tiene un significado y el universo tiene un propósito, ¿no? Dios en su visión creó el universo para algo, y lo vamos a ver más adelante. Si el Señor creó el universo con un propósito y lo creó para algo, pues definitivamente el hombre, a ser parte de su creación maravillosa, pues también tiene un propósito, tiene un significado, ¿no? Y vemos en Romanos 11:36 también que todo fue creado por medio de Él, ¿no? De nuestro Señor y para Él, es decir, para glorificar a Cristo. Entonces, ahora vamos a ver acerca de la creación directa de Adán y de Eva. Pero antes de iniciar, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre hermoso, nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres, Señor, tenemos el entendimiento, creemos, Señor, en ese Dios poderoso, Señor, en el que creó todo el universo, en el que creó todo lo que existe, Señor. Y parte de esa creación somos nosotros, Señor. Tenemos un propósito al cual tú nos has llamado, Señor, nos has formado, Señor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, Señor. Esto que tú has puesto en nuestra vida, Señor, y que podamos escudriñar la palabra, Señor, entenderla conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que quites de nosotros todo mal pensamiento, todo entendimiento erróneo, Señor, sino que todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Obra sobre nosotros, Señor, sobre los que estamos aquí el día de hoy en la congregación, Señor, pero aquellos que también están viendo, Señor, por redes sociales, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, y que puedan ser abiertos los ojos de aquellos que no han conocido de tu palabra, Señor, y que puedan seguir creciendo, Señor, ese fruto, esa semilla que has puesto sobre los que hemos creído en ti, Señor. Sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, te honramos, te glorificamos, y todo esto lo hacemos en tu precioso nombre, que es sobre todo nombre, el Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces debemos entender entonces que Dios es el autor de la creación, ¿no? El Señor es el autor de la creación, y vemos cómo el Señor creó todo lo que existe, todo lo que hay en la faz de la tierra, pero al sexto día creó el Señor los animales, pero también creó al hombre, ¿no? Pero justamente el ser humano es el pináculo de la creación, es el punto más alto de la creación, y vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a estudiar cómo el Señor creó a Adán y a Eva, ¿no? Lo hizo de una manera especial, ¿no? Y de una manera personal.
Es decir, el Señor formó al hombre con una moldura especial, por decirlo así, y le dio un significado especial. Y vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer la palabra, lo van a poner ahí en el proyector, en la pantalla. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Entonces, vemos cómo el Señor no tan solo se mostró en la creación del universo, sino también se mostró de una manera especial en la creación del hombre, ¿no? Entonces dice que con el aliento el hombre tuvo vida, ¿no? Pero no tan solo fue creado con el aliento de Dios, sino que también el Señor puso algo especial en el hombre, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? El cuerpo de Adán, imagínense en ese momento, dice la palabra aquí que vemos que fue el hombre, fue creado, fue formado del polvo de la tierra. Entonces imagínense que el cuerpo de Adán fue creado sin vida, digámoslo ahí recostado, ¿no? Y en el momento que el Señor sopló su propio aliento, entonces dice que fue que tuvo vida. Entonces Dios es la fuente de vida, ¿no? Y Él fue directamente quien puso la vida dentro del hombre, ¿no? Entonces, el hombre dice que no se convirtió en un ser viviente hasta que Dios no sopló vida en él. Entonces, es como, voy a poner un ejemplo, así a grandes rasgos, es como cuando tienes un juguete, bueno, aquellos que han regalado juguetes y resulta que el juguete viene sin pilas, ¿no? Pues el juguete está ahí nada más y no le pones pilas, definitivamente que el juguete no va a arrancar, no va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? De esta manera, el Señor fue el quien sopló vida directamente en el hombre, ¿no? Y Él fue el que dio ese aliento de vida, ¿no? Entonces tomó forma de un ser, como un ser físico, como un ser animado, como un ser racional, como un ser espiritual, ¿no? Y es algo muy especial, porque el hombre es el único ser en toda la tierra con estas características, ¿no? No toda la creación, es decir, no las plantas, no los animales, no las montañas, sino el hombre fue el único que le dio el Señor el poder ser un ser racional, un ser espiritual y un ser animado. Entonces, de este versículo que leímos, de Génesis capítulo 2, versículo 7, podemos encontrar algunos aspectos, ¿no?, acerca de la creación del hombre. Lo primero que podemos encontrar en este versículo es que Dios y solo Dios fue el que creó al hombre, ¿no? Eso es lo primero que podemos identificar. Dios y solo Dios creó al hombre. Otra cosa que podemos encontrar aquí es que el hombre no evolucionó de otras criaturas, ¿no? Creo que todos conocemos por ahí una teoría acerca de la evolución del hombre, ¿no? Pero aquí totalmente creemos que la palabra es la verdad del Señor. Nosotros que la palabra es el aliento del Señor, fue inspirado por el Señor, entonces habla la verdad. Y en esto tenemos nosotros nuestro entendimiento de que Dios nos creó y que no fuimos creados o fuimos formados a través de una evolución. Es decir, no es que había habido células. De hecho, la palabra formó, que vimos aquí en Génesis 7, donde dice, entonces el Señor Dios formó al hombre. Esta palabra formó viene del hebreo yatzar, y esta palabra significa tal cual moldear o formar.
palabra formó viene del hebreo yatzar, que significa formar o moldear. Es como un maestro alfarero, ¿no? Que modela una vasija. Todos han visto cómo se modela una vasija, ¿no? Tal cual, agarra del polvo, le da forma con sus propias manos, lo hace de una manera detallada para darle forma, para esculpirlo, ¿no? Entonces, así como este alfarero crea algún recipiente, alguna vasija, ¿no? Y lo moldea y le da un propósito a esta vasija. Es decir, el alfarero dice, voy a crear una vasija, un recipiente, a lo mejor para contener agua, o una vasija para que funcione como un florero, etc. El alfarero le da ese propósito de ser funcional o decorativo a esta vasija, ¿no? Ya que se puede, como les decía, utilizar como para algún recipiente como recipiente de agua, o para a lo mejor embellecer un espacio a través de un florero. Pero este jarrón o esto que el alfarero crea no puede ser utilizado para otro propósito. Es decir, no es que el alfarero diga, voy a crear una olla o una vasija y va a tener la funcionalidad de golpear, de con esto poder clavar un clavo, o poder golpear, o poder hacer otra cosa, ¿no? El alfarero le da un propósito especial a este objeto. De esta misma forma, el Señor dice que nos formó, así como el alfarero forma y moldea y le da un propósito. De esta misma forma, el Señor crea y moldea al hombre y le da un propósito. ¿Y cuál es este propósito que el Señor le ha dado al hombre? Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 7. Si alguien me apoya a leerlo, por favor. Isaías 43, 7. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Ok, Isaías 43, 7 en la versión Nueva Biblia de las Américas dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Qué dice ahí? Exactamente, para su gloria, para glorificar a Dios. Entonces, como les decía hace un momento, al principio, cuando lo que nos estuvo también hablando nuestro pastor Pablo, el universo, si fue creado de la nada, fue creado por un propósito, fue creado con un objetivo, ¿no? De esta misma forma, el hombre ha sido creado con un propósito, ¿no? Es decir, si significa que Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha creado con un propósito. Si no, no tuviéramos creador, ¿no? No tendríamos un propósito, como les decía hace un momento, ¿no? Pero el Señor nos ha formado y nos ha creado con el propósito de que podamos glorificar su nombre. Entonces, significa que cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando nosotros glorificamos al Señor, cumplimos el propósito para lo cual fuimos creados. Entonces, en ese momento cumplimos el propósito del por qué fuimos creados, ¿no? Entonces vemos que ya vimos que fuimos creados del polvo, que tuvimos un propósito, que el Señor nos ha dado ese aliento de vida, nos ha formado, nos ha dado pues fuerza, nos ha puesto ese aliento de vida para poder caminar, para poder realizar nuestras actividades, pero con el propósito de exaltar a su nombre. Entonces vemos aquí cómo fue creado Adán, ¿no? Pero después de esto, también dice la palabra que Dios creó a Eva del cuerpo de Adán. Creo que todos sabemos esto, pero vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versículo 21 y versículo 23. Génesis 2, 21, 23. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor?
Gracias, hermano. Hasta el 23. Gracias, hermano. Entonces dice la palabra del Señor que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, ¿no? Y vemos que él se durmió y dice que tomó de sus costillas y de la costilla que el Señor había tomado, dice que formó a la mujer, ¿no? Y la trajo delante de Adán, ¿no? Y que dijo Adán, dijo, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomado. En la Valera dice varona, justamente, y dice, pero aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice mujer. Bueno, aquí lo que vemos es que Dios usó el propio cuerpo de Adán precisamente para formar, para crear a Eva. Y con esto también recordarle a Adán que siempre debe de haber una unidad, ¿no? Entre Adán y Eva, es decir, entre el hombre y a la mujer, y esto también nos da a conocer a nosotros, ¿no? Entonces, cuando Adán conoció a Eva, por supuesto, iba a descubrir muchas diferencias físicas, obviamente, ¿no? Pero dentro de todas esas diferencias, iba a encontrar que ellos eran el uno para el otro, que se iban a complementar, ¿no? Que uno estaba hecho de la misma sustancia que el otro, ¿no? Entonces, se parecían más que las cuestiones que se diferenciaban, ¿no? Entonces, aquí podemos entender también algo muy importante. No es que hayan iniciado o haya sido el comienzo de dos razas humanas, sino que más bien en Adán o en Adán fue comenzado, digamos así, la creación del hombre y la mujer fue creada a través de Adán. No es que hayan hecho dos razas distintas, sino que ha sido una misma raza y por medio de Adán fue creado el hombre. Entonces, Adán reconoció que era a la vez que Eva era semejante a Adán, ¿no? Dice ahí hueso de mis huesos, como leímos en el versículo 23, y que también dijo carne de mi carne es esta mujer, ¿no? Entonces, comprendió que dos personas diferentes estaban convirtiéndose en una. De hecho, Adán mismo reconoció esto, ¿no? Entonces, esto también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, es un punto muy importante, aunque en el Nuevo Testamento también se aborda acerca del matrimonio, y lo vamos a leer en Efesios 5, del versículo 28 al versículo 29, Efesios 5, del 28 al 29. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Efesios 5, del 28 al 29. Amén. Gracias, hermano. Entonces, el significado de estos versículos es que así también los hombres deben de amar a sus esposas porque son sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, aquí vemos y volvemos a nuestro tema central, ¿no? En estos pasajes también se muestran claramente acerca de la creación del ser humano. Esto lo vemos ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Y discrepa totalmente de una teoría de la evolución, ¿no? A la luz de la palabra, a la luz de las escrituras y tomando que las escrituras es la verdad y es la palabra del Señor, no se puede sostener la teoría de la evolución, ¿no? A la luz de la palabra no podemos sostener que el ser humano es el resultado de de un largo proceso de evolución, ¿no? Sino que dice la palabra del Señor, como lo vimos en Génesis 2:7, sino que del polvo de la tierra lo tomó. Es decir, no es que el hombre haya surgido del agua, como algunos lo sustentan. Algunos piensan que la vida vino del agua, de organismos. Algunos mencionan que viene a través de la evolución de ciertos animales, ¿no? Pero esto solamente son teorías. La palabra sostiene y afirma perfectamente que el hombre vino del polvo de la tierra, ¿no?
Entonces no es posible, no se puede sustentar esto de que el hombre haya sido un proceso que llevó millones de años para poder evolucionar y desarrollar organismos y desarrollarse cada vez más para poderse ser un ser complejo, ¿no? Entonces, de esta misma forma que fue creada Eva, como vimos, de la costilla de Abraham, demuestra también que la mujer, perteneciente a la misma raza de Adán, no fue resultado de un proceso evolutivo, sino que ni que se haya originado a partir de un ser animal, sino que directamente fue de la obra del Señor. Vamos a leer también Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 8 al versículo 9. Primera de Corintios 11, del 8 al 9. Lo voy a leer yo y dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue a causa del hombre. Es decir, nosotros aquí ya vimos que el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Dice, en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La palabra nos enseña en 1 Corintios que el hombre fue creado, que el hombre no fue un proceso que duró millones de años, sino que fuimos creados por la voluntad y fuimos creados por la obra del Señor, ¿no? Pero también hay algo especial que podemos ver en esto, ¿no? En la creación del universo, en la creación de todo lo que el Señor creó y que lo vimos la semana pasada, donde el Señor de la nada creó todo lo que vemos, hay algo especial en la creación del ser humano, porque fuimos creados, dice la palabra del Señor, a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿no? Es decir, vemos en Génesis 1, se menciona que los seres vivos, dice que al sexto día el Señor creó a los seres vivos, y vemos que en esta parte de la creación de los seres vivos podemos contemplar a los animales, podemos ver que se crearon las plantas, podemos ver que fueron creadas diferentes especies, ¿no? Según su género, dice la palabra del Señor, y según su especie, ¿no? Y vemos en Génesis 1:21, lo voy a leer, porque aquí habla de algo, de cómo el Señor creó a cada uno de los animales que existen. Primero vamos a ver que el Señor creó a los animales marinos y a las aves, y dice la palabra del Señor en Génesis 1:21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, ¿no? En el versículo 25 habla acerca de la creación de los animales terrestres. Dice la palabra del Señor, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Dice más abajo, vamos a Génesis 1:12, dice, el mismo principio se aplica a la vegetación, dice, plantas que dan semilla según especie y árboles que dan fruto con semillas según su especie, ¿no? Pero ni en ninguno de estos que acabamos de leer, ni en Génesis 1:12, ni en el 21, ni en el 25, habla que la creación de animales y vegetación fue creada a la semejanza de Dios, o que haya sido creada con el aliento de Dios. Solamente alguien fue creado a semejanza de Dios. Y algo muy importante, fue designado para gobernar el resto de la creación. Es decir, el Señor puso como representantes en esta tierra a los hombres. Todo esto lo sabemos, creo que lo entendemos y lo hemos estudiado y nos lo han predicado muchas veces y lo hemos visto
y lo hemos leído muchas veces cuando leemos nuestra Biblia en Génesis 1, pero entender esto, que nosotros somos representantes del Señor en la tierra. Es decir, tenemos una responsabilidad, tenemos una mayordomía, tenemos algo que el Señor nos ha dejado para administrar en esta tierra, algo que no fue puesto sobre los animales, algo que no fue puesto sobre la vegetación como vimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos puso como representantes y para poder gobernar toda la creación. Así que vamos a leer también Génesis 1 del 26 al 27, Génesis capítulo 1 del versículo 26 al versículo 27. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Gracias, hermano. Entonces, este versículo de Génesis 1, versículo 26, ya lo estuvimos viendo también cuando hablamos acerca de la Trinidad. Esta palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, justamente está hablando ya acerca de la Trinidad. Y ahora vamos a ver esto, pero acerca del ser humano que lleva consigo la imagen de Dios, que es lo que dice en este versículo 26, dice, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, ¿no? Dice, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿no? Entonces, el ser humano lleva consigo la imagen de Dios. No sé si han llegado a ver, por ejemplo, hay muchas veces cuando el hijo se parece demasiado al papá, ¿no? Que lo vemos que son igualitos, ¿no? Se parecen muchísimo, se parecen una copia tal cual el uno del otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? No, pues es que ese niño se parece que es el clon de su papá, ¿no? No significa que sean idénticos en su totalidad. No es que tengan el mismo forma de pensar o de actuar o de vestir o de sentir, quizás no es que sean totalmente iguales, la copia el uno del otro, sino que hace referencia a que tienen rasgos muy parecidos, ¿no? Que hace ver que el hijo se parezca a su papá, ¿no? ¿Cuántos han visto eso, no? Por ejemplo, yo digo que mi hijo más pequeño se parece mucho a mí, pero somos totalmente diferentes en ciertas cosas, pero se parece a mí porque tiene rasgos muy parecidos físicamente a mí. Entonces es lo mismo con el hombre que con Dios, ¿no? Fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿no? Entonces en este versículo de Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y dice, conforme a nuestra semejanza, era un sentido de que el Señor planeaba hacer una criatura similar a Él. El Señor planeaba hacer una criatura similar a Él. De hecho, la palabra hebrea eh, la palabra hebrea de imagen, como lo vemos ahí en el versículo 26, es la palabra selem. Selem es la palabra hebrea selem, que esto es imagen, y la palabra que se traduce como semejanza es demut, ¿no? Se refiere a que es algo similar, es decir, es selem, que es una imagen, y demut, que es semejanza, algo que es muy similar, pero no idéntico en su totalidad a aquello de lo que representa o de lo que es una imagen. Ya estuvimos hablando en semanas pasadas acerca de los atributos comunicables y atributos incomunicables del Señor, y vimos que hay muchos atributos que somos muy parecidos al Señor, ¿no? Entonces, el hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de parte de Dios, ¿no? Entonces,
Si ya vimos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, si fuimos creados para gobernar, si fuimos creados como representantes del Señor en esta tierra y para administrar los recursos que el Señor ha puesto, por supuesto que somos totalmente diferentes al reino animal. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestro tema que estamos hablando el día de hoy es que entender que fuimos creados por Dios a su imagen y su semejanza y no fuimos creados o no fuimos formados por medio de una evolución que el hombre haya tenido, o que hayamos sido, o que surgiéramos de algunas células, o que hayamos venido del agua, no, sino que fuimos creados con los atributos comunicables de Dios, y esto testifica de que el Señor nos ha formado. Entonces, existe una separación entre la vida humana y la vida animal, ¿no? Si bien hay algunos animales que somos biológicamente similares, ¿no?, en ciertos aspectos, pero nos distinguimos de una forma diferente, con capacidades morales, con capacidades intelectuales y con capacidades espirituales totalmente diferentes, ¿no? Que ellos no tienen, que los animales no tienen. Entonces, significa que los seres humanos poseemos personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos, porque tenemos sentimientos, porque tenemos voluntad. Esto distingue al hombre de todos los animales y de las plantas, ¿no? ¿Qué también podemos ver? Es que también significa que los seres humanos poseemos moralidad. Los seres humanos poseemos moralidad. Entonces podemos ser capaces de realizar juicios morales y también tenemos conciencia. Es algo que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, también significa que los seres humanos poseemos espiritualidad, ¿no? El hombre está hecho para tener una comunión con Dios. Entonces, ¿qué nos hace diferente? Por supuesto, es que nosotros tenemos personalidad, que tenemos moralidad y que tenemos espiritualidad, algo que los animales no tienen, y no podemos provenir de una teoría evolutiva o de un animal que haya evolucionado, ¿no? Entonces, vemos aquí claramente que Dios es quien ha creado al hombre completamente, ¿no? Y lo creó, vemos aquí, dice la palabra, en un solo día, y no fue gradualmente, es decir, no fue una creación gradual que haya llevado millones de años, ¿no? No ha sido una evolución progresiva, sino fue el actuar de Dios. Ahora, fíjense, la idea de que eh, la evolución haya sido lenta y que haya llevado millones de años y que haya sido progresiva, no es una idea que pudiera entenderse que haya creado un mecanismo complejo como el cuerpo humano. No pudiéramos sostener eso. Tuvo que haber sido un Dios perfecto, que tuvo que haber sido un Dios sabio, tuvo que haber sido un Dios inteligente, por supuesto, lleno de sabiduría para poder crear y formar el cuerpo humano. Creo que todos hemos visto en diferentes, ¿cómo se llaman? Diferentes programas. Se me acaba de ir el nombre de cuando hacen una documental de cómo es el cuerpo humano, ¿no? Hemos visto que el cuerpo humano es una máquina perfecta, ¿no? No pudo haberse creado a causa de una explosión o a causa de unos organismos, ¿no? Sino que fue creado totalmente por el Señor, ¿no? Entonces, la mayor de todas las creaciones entendemos que es el hombre, que es una máquina maravillosa que hemos visto, ¿no? Una máquina precisa, una máquina eficiente, ¿no? De hecho, si vemos, el cuerpo humano es una planta química, ¿no? Y es la planta química mejor capacitada y detallada en construcción, ¿no? Es una planta que, digámoslo así, transforma lo que comemos en nutrientes, transforma lo que comemos
eh, y nos da las energías para poder tener crecimiento, para poder tener sangre, para poder que nuestros huesos sean fortalecidos, para tener unos dientes fuertes, ¿no? Incluso de poderse autorreparar, ¿no? Eso es algo que solamente el Señor en su conocimiento, en su poder, en su grandeza, dentro de su creación, pudo dar a los hombres que se pudieran autorreparar, ¿no? Entonces, también vemos que algo tan hermoso es que también el cuerpo puede producir calor y puede enfriarse con las gotas de su sudor, ¿no? Entonces, mantenerse en una temperatura ideal, ¿no? Donde si llegas a pasar 1 grado más, pues bueno, ya puedes tener temperatura, o si bajas algunos grados menos, pues puedes tener hipotermia. Entonces tiene que mantenerse en una temperatura perfecta. ¿Esto quién lo hace, hermanos? Esto no fue a causa de solamente de una evolución, sino que fue el Señor mismo que ha puesto una máquina, que ha diseñado una máquina perfecta, ¿no? El cerebro mismo también lo podemos ver, ¿no? Ni la computadora más potente puede igualar al proceso y a la información que tiene y procesa nuestra mente, ¿no? Eh, Nuestra mente es incomparable, ¿no? ¿Por qué? Porque procesa y envía información a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para poder controlar una acción, para poderse mover, para poderse caminar, para poder pensar, para poder ejercer todo, ¿no? Entonces, hermanos, somos más que unas sustancias que la humanidad dice, o somos más que una evolución, sino que somos una creación especial de Dios, ¿no? El hombre es la obra que el Señor ha hecho, ¿no? Una obra que ha hecho con sus manos y que también corona a toda la creación, ¿no? Entonces, el Señor ha hecho un énfasis importante en el hombre y mayor que el universo, ¿no? Porque toda la obra, todo lo que ha creado el Señor ha sido para su gloria y para su honra. Entonces, entendemos de esto que nosotros no fuimos obra de una casualidad. Incluso, hermanos, podemos pensar, el que nosotros hayamos nacido, el que nosotros hayamos estado en alguna familia o nacidos bajo una circunstancia difícil, ha sido también la voluntad y la obra del Señor, ¿no? El Señor ha sido, por medio de su gracia, por medio de su voluntad, nos ha permitido crecer, nos ha permitido estar en una familia, ¿no? Todo ha sido por la gracia y la obra de nuestro Señor, ¿no? Entonces, si entendemos que nosotros somos parte de una creación, que hemos sido creados a la imagen y que hemos sido creados a la semejanza de Dios, también nuestro Dios nos ha permitido podernos relacionarnos con Él, ¿no? Nos ha permitido podernos comunicar con Él, ¿no? ¿Y por qué nos ha permitido comunicarnos con Él? Porque nuestro Señor es un Dios relacional, ¿no? Que se relaciona con nosotros, ¿no? Y algo también importante que vemos en esto es que hemos sido creados, hemos sido formados. El Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, vino en forma de hombre, no vino en otra forma, no vino en forma de un ángel, no vino en forma de un ser espiritual, sino que vino en forma de hombre. Por supuesto, tenía que morir en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en eso podemos ver también de qué manera el Señor se relaciona con su creación. Entonces, fuimos creados por un Dios poderoso, fuimos creados por un Dios maravilloso. Y a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que así como leímos que Adán y Eva fueron creados con un propósito especial, que ya vimos que es glorificar el nombre del Señor. De esta misma forma nosotros tenemos un propósito, tenemos el propósito de glorificar al Señor, tenemos el propósito de ser administradores. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿de qué manera nosotros estamos mostrando o estamos representando el carácter de Dios aquí en la tierra, ¿no? ¿Nos comportamos tal como Él nos los indica? ¿Nos comportamos como Él nos dice que debería de ser? ¿O nos comportamos como dicta la sociedad?
o nos comportamos según las corrientes filosóficas o corrientes sociales que hay en esta tierra. ¿De qué manera nosotros estamos representando el carácter de Cristo? Debemos de entender y regresar nuevamente a los estatutos de Dios. Debemos de regresar nuevamente a lo que el Señor nos ha dejado, ¿no? Vemos actualmente que la sociedad cada vez más está adoptando formas, adoptando ideas, adoptando corrientes que van en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Desgraciadamente este mundo se está perdiendo cada vez más en su pecado, ¿no? Algunos son entregados justamente en sus pecados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y nosotros de qué manera estamos representando el carácter de Cristo? Esto es un llamado a nosotros. El Señor nos llama a ver de qué manera nosotros estamos presentando nuestra mayordomía delante de esta sociedad, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él vino en forma de hombre, Él no se dejó llevar por las corrientes de este mundo. Él no se dejó llevar por lo que las personas, incluso las mismas autoridades de la ley que creían saber mucho y que querían hacer lo correcto, no se dejó llevar por ello, por lo que las corrientes decían, sino se dejó llevar por la voluntad del Padre. De esta misma manera, nosotros nos estamos dejando llevar por las corrientes de esta sociedad o nos estamos dejando llevar por lo que el Señor nos ha dejado, de ser a su imagen y a su semejanza. Y hemos visto que el Señor ha puesto atributos que son comunicados a nosotros para poderlos mostrar. Un atributo se nos es puesto para poder mostrárselos a otros. No es un atributo que se nos da pues para quedarnos ahí, ¿no? O para quedarnos quietos. Entonces, pensemos en esto, hermanos, y entendemos que sí, somos importantes más que la creación, que sí el Señor vino en forma de hombre a morir en la cruz, no por la creación, no por los animales, no por la vegetación, sino vino a morir por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Entonces significa que para el Señor el hombre tiene un valor importante. ¿Y en dónde está puesto nuestro valor? Entender también eso. En lo que dicta este mundo, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces, reflexionemos en esto, hermanos, que debemos regresar a lo que el Señor nos ha mandado, debemos regresar a lo que el Señor nos ha dictado hacer. Amén. Y como dice su palabra, fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque no hemos sido creados, Señor, a causa de una evolución de algún animal. Señor, no hemos sido creados o formados, Señor, a través de cosas circunstanciales, Señor, sino que hemos sido creados con tu mano poderosa. Dice tu palabra que nos has dado ese aliento de vida, que has soplado vida sobre nosotros, Señor. Nos mostraste tu poder, tu grandeza, Señor, y nos mostraste que somos creación tuya, Señor. Hemos leído y sabemos, Señor, que tú nos has formado, Señor, que tú eres quien nos da vida, pero, Señor, que no tan solamente eso, sino que nos has llamado a ser tus hijos, Dios, sino que nos llamas a representarte, Señor, sino que nos llamas a gobernar esta tierra, sino que nos llamas a mostrar tu carácter, Señor. Nos llamas a predicar de tu palabra, Señor, y reconocer que tú eres ese Dios poderoso y que también te glorificamos a través de nuestras acciones. Reconocemos también tu poder y tu grandeza, Señor, a través de cómo nos comportamos, de cómo somos, Señor, delante de los demás. Señor, que podamos reflejar, Señor, quién eres tú, Señor, a través de lo que hacemos, de lo que decimos, Señor. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que no nos dejemos llevar por lo que este mundo dicta, Señor, en cuanto a corrientes filosóficas, Señor, o ideas o corrientes sociales, Señor, o teorías evolutivas, Señor. Que nada nos haga dudar, Señor, de quién eres tú,
y de lo que has puesto en nuestra vida, Señor. Que estemos centrados en tu palabra, Señor, que estemos centrados en el Evangelio, Señor. Que no miremos a derecha ni a izquierda, Señor, sino que siempre miremos hacia lo que tú ya nos has dicho, Señor. Hacia tu palabra, que siempre miremos, Señor, hacia tu voluntad, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de seguir escudriñando tu palabra para seguir trabajando en ello, Señor, para seguir conociéndote cada vez más a ti, Señor Jesús. Que no nos conformemos a lo que dicta este siglo, que no nos conformemos a lo que dicta, Señor, la sociedad, sino que no perdamos la identidad que tú nos has dado, Señor, de haber sido hijos, Señor, de haber sido hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tú sigas hablando en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Te honramos y te glorificamos, Señor, te exaltamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.